La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Versículo número 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2 es la continuación de esto. Evitando, póngale cuidado, evitando rechazar a los demás, rechazar la palabra de Dios, rechazar lo bueno que Dios ha establecido en nuestra vida, rechazar la gracia, evitando rechazar esto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, aquí en este versículo percibo que hay otro puerto. Léalo. Vamos a desechar estas cosas y vamos a desear como niños, versículo 2 por favor, vamos a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada, ¿cuál será? La palabra de Dios, la Biblia sin alterar, sin alteración. ¿Alguna vez podríamos decir que existirán riesgos de alterar la palabra? Sí, muchos riesgos. Sobre todo cuando la interpretación de la Biblia se la da a una persona a un nivel propio, en un concepto personal, en una interpretación privada por sus experiencias o por sus vivencias o por su inteligencia, sabiduría, conocimiento, intelecto, como usted lo quiera llamar. Entonces la palabra de Dios tiene mucho riesgo a ser adulterada, tiene mucho riesgo a ser alterada. Y hemos hablado mucho de esto. Creo que no vale la pena seguir hablando de lo mismo. Pero aunque con muy buenas intenciones, muchas veces nosotros vivimos principios que no eran bíblicos y les llamábamos principios bíblicos. Realmente nosotros llegamos a creer que muchas de las cosas que vivimos venían de la palabra. Y resulta que nos fue alterada, nos fue adulterada. Entonces dice Pedro: desee usted como un niño recién nacido la palabra de Dios sin alteración. Yo lo podría parafrasear así: sin alteración, sin que sea alterada. ¿Y cómo hacemos nosotros para estar pendientes de que la palabra de Dios no sea alterada, no sea adulterada? ¿Sabe cómo? Conociendo el significado de las palabras más difíciles en la Biblia, conociendo el significado y la intención del escritor original cuando escribió lo que escribió. Es la forma más segura de no alterar la palabra. Cuando yo me puedo ir a la palabra que fue escrita en el griego y puedo tomar de ella el significado real y la intención del escritor cuando puso esa palabra allí. ¿Qué quiso decir? ¿Qué intención tenía? ¿A qué se estaba dirigiendo? ¿De qué se trata? De esa manera vamos a correr menos riesgos a tomar palabra alterada o adulterada, a tomar leche adulterada. Vamos a minimizar los riesgos cuando usted sabe que esa palabra significa algo y le estamos dando el significado con que el escritor original quiso traerla a nuestra vida. Eso. Entonces, dice: desead como niños. Hay que desear, hermano, como ese niño que tiene hambre, que tiene sed, que lo único que quiere es que le pongan
su biberón, que le pongan el seno de su mamá en la boca para succionar con ganas, con gusto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra no adulterada, la palabra en el verdadero texto y contexto de lo que se refiere. Nunca, jamás permita que se le predique de algo sin saber usted qué significa lo que se está leyendo, para que no le vayan a dar otro enfoque, para que usted no le vaya a dar otro enfoque y de esa manera entenderlo muy diferente a lo que realmente debería entenderlo. Ahí está. Entonces, no adulterada, siga, para que por ella, por la palabra sin alterar, para que por la Biblia sin adulterar, crezcamos para salvación. Y aquí está una palabra bien clave: crezcáis, palabra crecer, desarrollarse, madurar, entender, conocer, saber. Esa palabra crecer no solamente es el crecimiento de los huesos, sino que crecer tiene que ver con el conocimiento, con el entendimiento, con la madurez que adquiere un muchacho en la medida que va creciendo. Y yo quiero que nos detengamos en esto de crecer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por la palabra, sin alterar, yo puedo crecer para salvación. Escuche esto, hermano. Analícelo, por favor. No está diciendo Pedro, más bien el Espíritu de Dios a través de Pedro, que si nosotros aprendiéramos de una palabra, de una Biblia alterada, adulterada, con enseñanzas a las cuales se les da otro significado que no es, no dice la Biblia que estaríamos arriesgando la salvación. No quiero entenderlo yo. La Biblia dice que si deseamos la leche espiritual no adulterada, por ella vamos a crecer. ¿Para qué? Para salvación. Y le voy a decir algo que es muy, muy claro entre ustedes. Es muy claro, usted lo tiene muy claro. Si yo aprendo una mentira, viviré una mentira. Y si la verdad de Dios no está en nosotros, ¿qué podemos esperar? Porque cuando a mí se me explica la Biblia mal, yo empiezo a vivir mal. Cuando a la mujer le decía, no, deje ese marido, ese tipo la contamina a usted cuando llega de la calle, él no es cristiano, déjelo. Hermano, ¿y mis hijos? No, Dios es padre de huérfanos. Están usando Biblia, pero el principio bíblico no estaba allí. Hermana, mire, lo que pasa es que ese hombre es un inmundo, ese hombre es un impío, ese hombre no ha querido convertirse. Usted le ha predicado, claro, yo le he predicado, pero ¿de qué manera le predicaba a esa mujer? Vea, hijo del diablo, endemoniado, antes lo alejó más, entonces ahora sabe que déjelo, abandónelo. ¿Dónde estaba el principio bíblico allí? Ella lo dejaba, lo abandonaba. Esos hijos empezaban a ser criados sin padres, tomaban rumbos terribles, conocían el vicio, conocían cosas que con el papá ahí al lado tal vez no lo hubieran hecho. Ella, después de varios años, en algún tiempo, como ser humano sana, empieza a desear un compañero que la lleve a formar un hogar, a tener una familia. ¿Y acaso no se pierde la salvación de esa manera? ¿Por una palabra adulterada? Yo le pregunto, ¿acaso al entrar ella en adulterio no va a perder la salvación, conociendo la palabra? ¿Y esos hijos en el vicio, en la droga, en el alcohol, en todo lo demás, acaso no están arriesgando la salvación que fue determinada para ellos? ¿O eso es de cualquier manera? ¿Usted qué piensa? ¿Eso es de cualquier manera? Eso, el que quiera interpretar la Biblia como quiera que la interprete, eso de todas maneras Dios te va a salvar. No es así.
No es así. Entonces, démonos cuenta cómo hay textos, hermano, hay versículos que encierran una sabiduría tan grande, hermano, de lo que nosotros tal vez estábamos viviendo y no éramos conscientes de la importancia que tenía. Desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios mío, Dios mío. Y entonces en este caso de la hermanita, le decían, mujer, es que él llega, no, pero es que él no tiene un amante, él no importa, pero él sale a la calle, sí, claro. Él viene de la calle y ¿a qué hora llega? Por ahí a las 11 de la noche, se da cuenta quién sabe qué está haciendo y envenenaban a esa mujer. Y le decían, él llega y te contamina, mujer, te contamina con todos esos demonios que trae de la calle, pero a mí me dice, y eso era la irresponsabilidad del cristiano, sí, la pereza del cristiano, no le permitía decirle a ese consejero, a esa consejera, a ese ministro, espere un momentico. Es que a mí la Biblia me dice en primera carta a los Corintios, capítulo 7, del versículo 12 en adelante, que yo santifico a mi marido, no que él me va a venir a contaminar a mí de demonios. La Biblia dice que cuando él llega a la casa, los demonios se quedan afuera, porque yo soy una hija de Dios. ¿O no? Eso es lo que dice la Biblia. Sino que ella decía, sí, pensando que el tipo, la persona, el hombre, la mujer de Dios, era perfecto, que conocía la Biblia total, que no había equivocación en él o en ella. Y le decía, bueno, iba y lo dejaba. ¿Y su vida cómo se volvía? Una desgracia. Los problemas empezaban con ese consejo, porque estábamos alterando la Biblia cuando le decíamos una cosa de esas a un cristiano. La estábamos alterando porque la Biblia no dice eso. Entonces mire la situación tan delicada que tenemos por delante. Tenemos que crecer. ¿Crecer en qué? A través de la Biblia, sí, pero ¿crecer en qué? Quiero entonces decirle algo. Esto es lo que nosotros empezamos a llamar crecimiento espiritual. ¿Ha escuchado hablar de eso? Sí, ¿ha escuchado hablar del crecimiento espiritual? Déjeme le explico un poquito sobre esos conceptos cerrados que hemos tenido en la iglesia. Entonces, esto está hablando de un crecimiento, pero nos dijeron que el crecimiento era el crecimiento espiritual, como si el espíritu creciera, como si el espíritu hubiera llegado a nuestra vida niño y fuera creciendo y se fuera desarrollando. No, el Espíritu Santo es uno solo, Él no crece. Él no crece. Lo que hay es que alimentar, óigame, lo que hay es que reformar y transformar lo que yo conozco de Dios. En lo que tenemos que crecer es en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de Él. ¿Está entendiendo? Claro, porque es que, no, ¿y cómo está el espíritu, tu espíritu ahí en ti? ¿Está chiquito? Como de 2 años. Y vos, no, yo ya lo tengo grande. No. Entonces mire lo equivocado del asunto. Se le acercaban a uno los hermanos y le decían, pastor, póngame en oración. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y el motivo, hermano? Por crecimiento espiritual. ¿En serio? Sí, pastor, por crecimiento espiritual. ¿Y cómo pretende usted crecer por mi oración? ¿Cómo? ¿Usted va a crecer mientras yo oro? Y si usted no va a la iglesia, y si usted no estudia la Biblia, y si usted no se mete en ayuno y en oración, ¿cómo hacemos? Yo me puedo, hermano, arrancar las orejas orando, yo me puedo quedar seco orando, yo puedo dejar de dormir orando por usted, que no va a crecer, de ninguna manera va a crecer, si usted no pone de su parte, porque el crecimiento no es así. A ver, ¿cuántos padres de familia hay aquí? ¿Usted alguna vez tuvo que, hermano, quedarse día y noche orando por ese niño de 2 años para que creciera, para que no se me quede chiquitico? Padre, Señor, que esos huesos se estiren ahora, Padre, Señor, que se levante, que crezca, Señor, que no se me quede chiquito, ¿sí? ¿Cierto que no? ¿Cómo crecieron sus hijos? ¿Cómo crecieron? Deles comida, ¿sí o no?
¿O no? ¿O usted qué dice? Claro, dele comida, dele comida, dele comida. Palabra, en este caso, palabra, palabra. Y hay unos conceptos muy errados con relación al crecimiento, al que llamamos crecimiento espiritual. ¿Será que dice el crecimiento espiritual, hombre, y yo no me he dado cuenta? Leámoslo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, esa sí es espiritual, la palabra sí es espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. Nosotros tenemos que crecer para salvación. ¿Y en qué tenemos que crecer nosotros? ¿En qué tenemos que crecer nosotros? En el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su intención para conmigo. Mírelo cómo lo dice en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 9, mírelo. Jeremías, el capítulo número 9, el versículo número 23. Dice así: así dijo Jehová, ya lo dijo, no se alabe el sabio en su sabiduría. No, medite. No, es que me he leído la Biblia 3 veces, ¿y la entendió? Me he leído la Biblia 4, yo estudié teología, ¿y de qué le sirvió? ¿Su vida cambió? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto sí puede alabarse, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Ahí es donde está el crecimiento del cristiano. Y es un crecimiento de conocimiento para creer. No, yo quiero explicarle esto y se lo voy a ir desarrollando. Es un crecimiento en conocimiento para poder creer, porque usted y yo no podemos creer en algo que no conocemos. No, otra vez, usted no puede creer en algo que no conoce. Entonces pretendíamos decirle a la iglesia, crea. ¿En quién? En Jesús. Pero el concepto de esa persona de Jesús es que me anda buscando para darme palo, porque como yo fui tan malo, que ahora estoy en la iglesia, sí, pero que tengo que sufrir mucho. Para poder alcanzar la salvación tengo que pagar un precio muy alto. Que aunque ahora estoy en la iglesia y tengo la percepción de que como que soy salvo, hay un temor en mí de que me tienen que venir muchas dificultades. Porque es que lo que yo hice fue tan fuerte. No conoce a Cristo, no conoce su obra en la cruz, no conoce lo que hizo, no conoce la gracia. Y le voy a comprobar cómo la Biblia habla de crecimiento en la gracia, crecimiento en el conocimiento de Jesús. Ese es el crecimiento. Y tiene que ver con lo intelectual, pero también con lo espiritual. ¿Por qué le digo que tiene que ver con lo intelectual, pero también con lo espiritual? Porque yo con la mente, con el intelecto, puedo entender lo que dice la Biblia y creerlo con el espíritu. ¿Está entendiendo lo que le digo? No es un crecimiento netamente espiritual, no, es un crecimiento intelectual. Porque empiezo a darme cuenta de la obra de Dios, de lo que hizo Cristo, para mí, no para nadie más, para mí. ¿Para usted no? Sí, y en estas cosas tenemos que ser como muy personales, ¿no? Yo no sé si para usted, realmente no lo sé, pero yo sí estoy seguro que para mí Él lo hizo, ¿sí? Y tengo que conocer qué obra fue la que hizo, y eso qué significa para mí, y qué valor tiene lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Cuando yo aprendo a conocer eso, el temor de mí se va, el temor se va. Y si conozco más, pues mucho mejor, porque ahora sé un poco más qué quiere Dios conmigo y lo conozco en su persona como tal. Sé que Él no tiene nada malo para mí. Entonces dice la Biblia, alábese en esto. Si usted quiere decir, bueno, gloria a Dios, he crecido, dígalo
diciendo, he crecido en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. Mas alábese en eso el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y él se describe ahí mismo, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo Jehová. Déjeme decirle un poquitico qué es lo que él quiere decir cuando le está diciendo al mundo entero, conózcame, entiéndame, sepa que yo soy Dios, que yo permanezco, yo no tengo ni futuro, no tengo ni pasado, yo soy, permanezco allí, no hay nada que cambie en mi vida. Yo vivo, yo soy la vida, yo estoy ahí, conózcame. En mí no hay pasiones, en mí no hay desestabilidades emocionales, conózcame. Conózcame que yo ya escribí todo lo que va a pasar en el mundo. Póngale cuidado a esto. Conozca que lo que era ya fue y lo que será ya pasó. Escuche, cuando usted conoce que Dios ya lo escribió todo y que su vida está en un libro escrita, todo lo que va a suceder, usted no se afligiría ni se empezaría a poner ansioso. ¿Qué va a pasar? No, Dios ya sabe qué va a pasar. Yo debería saber qué va a pasar. Y si me creo un hijo de Dios, estoy tranquilo. No me preocupo. Lo que pase va a ser por voluntad de Dios, no del diablo, que ese es el problema de la falta del conocimiento. El problema de la falta del conocimiento de Dios es que le dimos tanta autoridad a Satanás, sin ignorar que él anda como león rugiente, él es como el ladrón, se aprovecha, él es oportunista. Mira a ver en qué momento se debilita usted en la fe, se debilita usted en las convicciones, acepta algo que para Dios es pecado y entonces viene el diablo y trabaja allí. Sin desconocer eso, tiene que saber que su vida no está en manos del diablo, su vida está en manos de Dios. Su vida no está en manos de ninguna persona en esta tierra, su vida está en manos de Dios. Y mientras que bueno, si le va a dar la gloria a Dios, désela. Dele la gloria al Señor. Oiga, y mientras que usted en su vida esté determinado a hacer la voluntad de Dios y a caminar haciendo lo correcto, aunque en algunos momentos le sea difícil, si en su vida hay las convicciones necesarias para caminar de acuerdo a lo que está establecido por la palabra, no con palabra adulterada, no con palabra torcida, como la que le ponía el ejemplo ahora con la esposa, no, que usted esté seguro que lo que está haciendo le agrada a Dios. Entonces usted no debe tener ningún temor, hermano, porque lo primero es esto: el Señor te trató con misericordia, ¿sí o no? Nos tomó bien pecadores, bien sucios, como un niño al que no se limpiaba en 3 días, quemados, untados hasta la coronilla de todo lo feo, con misericordia. Hizo juicio sobre Satanás, Adán y Cristo. Y el resultado es que te perdonó a ti y me perdonó a mí. Te justificó con la sangre de Cristo a ti y me justificó con la sangre de Cristo a mí. Y entonces ahora la justicia de Dios hace parte de nuestra vida. Misericordia, juicio y justicia. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Misericordia, juicio y justicia. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Conózcalo. Misericordia, juicio y justicia. ¿La embarró muy feo? Humíllese. Cuéntele al Señor sin tapujos. Dígale la verdad. No se justifique, no le eche la culpa a nadie. Dígale: la porquería soy yo, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Y Él ya sabe qué va a hacer con usted. ¿Sabe qué va a hacer? A través de su confesión lo perdona, lo limpia y lo levanta de donde esté. Aleluya. No, yo no sé, pero a mí me da mucha alegría eso. Conózcalo. Conózcalo. Él quiere eso, que usted lo conozca y lo entienda. Él es el Dios de toda gracia, Él es el Dios de todo poder. A Él nadie le enseña qué va a hacer, a Él nadie le da consejo. Él es el Todopoderoso.
Y a mí me da alegría cuando yo entiendo que ya las cosas están escritas. ¿Sabe qué, hermano? Usted y yo ya vivimos esto, solo que no nos acordamos. Nosotros estamos viviendo la repetición del partido, decía un predicador. Estamos viviendo, hermano, en diferido lo que ya pasó. ¿Cuál es la ansiedad entonces? Si Dios ya sabe qué va a suceder. Y si nosotros caminamos alineados con la palabra, lo que va a suceder es bueno. Le voy a comprobar que hasta en el antiguo texto dice esto. Vaya a Eclesiastés, capítulo número 3. Eclesiastés, capítulo número 3. Entendiendo esto, Dios antes de crear el mundo y a la humanidad, primero nos visitó. Antes de que usted naciera, Dios lo visitó, se dio cuenta que usted iba a creer. Por esa fe que le vio, sin usted haber nacido, la Biblia dice, y el que nos conoció, Él nos conoció antes de nacer. ¿Quién dice amén a eso? La Biblia dice, lo hemos estudiado. Él nos conoció, y antes de nacer nos justificó, y asimismo nos glorificó. Y Él garantiza que va a ser de nosotros hombres y mujeres santos y sin mancha delante de Él. Escuche. Y que todo lo que está pasando ya pasó. Él ya lo escribió. Él ya lo determinó. Por el previo conocimiento de las cosas, allí es donde se hacen una confusión aquellos defensores de la predestinación, que quieren hacer creer que Dios seleccionó al azar, dijo, este no se salva, este no se salva, así por capricho. No. Así como en Abraham, su fe le fue contada por justicia. El Señor nos conoció antes de nacer y vio que en nosotros había fe por Jesucristo, y esa fe, antes de usted y yo nacer, nos fue contada por justicia. ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque ya las cosas pasaron, hermano. Mire, yo ya dejé de predicar, yo ya vi a mis nietos y bisnietos, ya los vi. Yo ya partí con el Señor, solo que Dios me está permitiendo disfrutar de este tiempo. Bueno, léalo. Dice la Biblia, Eclesiastés 3, versículo número 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 2, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hasta ahí. Ahora lea el versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Será perpetuo, ya Él lo hizo. Desde hace mucho tiempo Él hizo lo que estamos viviendo ahora. Será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá. Aleluya, yo no sé, hermano. Sobre lo que ya Él hizo no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lea el versículo siguiente. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. No, hermano, yo no sé. ¿Está entendiendo eso? Conozca a Dios. Conozca a Dios. ¿Cuál es su ansiedad? ¿Cuál es su ansiedad? ¿Cuál es su afán? ¿Cuál estresado? Hombre, ya lo que está escrito está escrito. ¿Por qué no se alinea con eso? Dígale, Señor, tu voluntad me ha agradado. ¿Sabe que en la antigüedad muchas personas tuvieron este entendimiento? Uno de los escritores del Salmo 119 dice, hacer tu voluntad me ha agradado. Tu palabra ha llegado a mi boca como miel. Me deleito en ti. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que ya todo está escrito. Y que lo que necesitamos es alinearnos con lo que Dios ya escribió, porque si yo me alineo con lo que Dios ya escribió, me va a ir bien. Voy a permanecer en el camino de la perfección y me va a ir bien. Y todo lo que va a pasar es bueno para mi vida. Aunque por un momento no me agrade porque alguien viene y me reprende y me dice, pero eso también va a ser para bien. Porque hace parte del perfeccionamiento que Dios tiene para mi vida. Hoy estamos comiendo fuerte, ¿sí, Ana? Hoy estamos comiendo vianda. Léalo.
aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará. Ay, hermano, para que se le acabe de destornillar el cerebro. ¿Sabe qué? Su pasado, Dios lo restaura. No, no me ha entendido. Su pasado, aún ese pasado desastroso, Dios lo restaura. Yo no sé a quién le estaría hablando hoy yo. No, yo no sé Dios a quién le estará hablando, hermano. Usted que no se perdonaba el pasado y que ha vivido amargado, amargada porque cree que ese pasado lo marcó, la marcó, ya no tiene solución. El Señor le dice, si usted se alinea con lo que yo ya escribí y ya va a pasar, aunque no le guste, si usted se alinea y voluntariamente se mete ahí, en ese camino de perfeccionamiento, aún su pasado yo lo restauro. No sé qué añadir. ¿Usted sí lo entiende? La Biblia tiene tanto de esto, hermano. Tanto por enseñarnos, pero sobre todo en Dios. Para nosotros, en Dios. Para que usted confíe de tal manera en el Señor que viva con una sonrisa en todo momento. Que sepa que las cosas difíciles llegan para probar su fe y mi fe, pero que ya todo está solucionado. Hermano, ya todo está solucionado. Las luchas que usted tenga con los demonios ya están arregladas, solo necesita fe. ¿Sabe por qué a los discípulos les fue mal y por qué no pudieron echar fuera un demonio? ¿Sabe por qué? Porque ellos no sabían esto que usted y yo estamos aprendiendo. Y se llenaron de ansiedad. ¿Será que sí vamos a ser capaces de echar fuera estos demonios? ¿Será que sí? Y si va es muy grande, y si va ahí es muy poderoso. No, el poderoso es Jesucristo, el Señor. Y usted y yo estamos sentados en el mismo lugar de autoridad, de dominio, de gobierno, de poder que el Señor Jesús. ¿Cuál es el susto? ¿Cuál es el miedo? Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces, no, hermano. Estamos viviendo en diferido lo que ya fue, lo que ya pasó. Disfrútelo. Deje de azararse, deje de afligirse. ¿De qué se gana? Me decía una hermana por teléfono, pastor, he vivido tan afligida, he vivido tan angustiada, he vivido todo el tiempo. ¿Y qué te ganaste? ¿Qué te ganaste? ¿Qué pudiste lograr con tu afán, con tu ansiedad? Una gastritis, ¿cierto? ¿Cierto? Una migraña, sí, pastor, es verdad. Solo enfermarme, bueno, porque no conocemos a Dios, porque no lo entendemos y no sabemos que ya está escrito. ¿Para qué me pongo yo a afligirme por cosas que yo ya sé que se van a solucionar? Tengo mi familia como testimonio y me pongo como ejemplo, perdóneme, no conozco a quién más poner como ejemplo. Millones y millones de deuda en esa emisora. Pregúntele a mi esposa si me ha visto comiéndome las uñas trasnochado diciendo, ¿qué voy a hacer? Y la iglesia no da. Ahora me va a tocar traer a un monstruo de la prosperidad para que le saque la plata a las malas. No. Duermo toda la noche y me levanto contento. Esposo, no, ya el Señor los dará, no se preocupe. Si no es hoy, es mañana, tranquila, no se preocupe. ¿Cuál es el afán? Si ya está escrito que la obra del Señor va a avanzar. ¿Por qué más bien no logra y usted participa de eso? Métase en la bendición. Dios ya lo va a hacer, con usted o con otro, conmigo o con otro. Métase en la bendición. Participe de las cosas del Señor. Lo que la iglesia a veces no sabe es que esto será rememorado. Lo que usted viva aquí en la tierra será rememorado en el cielo antes de pasar a la nueva tierra. Porque todo esto ya está escrito y el que se alinee con el propósito de Dios, entonces van a decir, mire, Él lo entendió, Él me conoció, aleluya. ¿Se acuerda de ese tiempo? Sí, me acuerdo. Oiga, lo que los nuevaeristas dicen que es que vivimos, que reencarnamos. ¿Usted ha sentido que lo que hace ya lo vivió? ¿Alguna vez ha sentido como que yo ya estuve aquí? ¿Quién ha sentido eso? Es Dios dándole pequeñas licencias de acordarse
de que usted ya lo vivió. Sí, pero no en otra vida, usted mismo, en el espíritu. Usted mismo. No hay reencarnación. Porque está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y luego de esto el juicio. Eso está en Hebreos 9, 11, 12, algo así. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De qué me afano? Si ya el Señor escribió de mí lo mejor. Lo mejor, Él tiene para mí lo mejor. Es el afán, es la ansiedad, es la ignorancia de un Dios bueno, la que me lleva a comerme las uñas, a desesperarme y a cometer errores, a tomar decisiones que después, ¡ay, se dañó la vida! Esa no era la vida suya, mijito. Yo no establecí eso para usted, no. Usted se desvió, usted tomó decisiones porque no confiaba en mí, al no conocerme ni entenderme, no confió en mí. ¿Saben entonces de dónde viene la fe? Del conocer y entender a Dios. No, escúchelo, le estoy diciendo, ¿sabe de dónde viene la fe en el cristiano? De conocer y entender a Dios. ¿Y cómo lo conocemos y cómo lo entendemos? Creciendo a través de la palabra, en el conocimiento de todo lo que Él ha hecho, de lo que Él ha establecido y de lo que ya fue. ¿Ah? ¿Usted qué dice? ¿Le sigo diciendo o va a digerir esto primero? Más bien oremos, ¿sí? Oremos. Es mejor que oremos y que usted así despacio vaya y lo medite a la casa. Yo le voy a dar más textos bíblicos sobre esto la semana que viene, porque es muy necesario que usted crea que Dios estableció una vida para vivirla con alegría, en paz, con gozo, y para que crea que aún su pasado el Señor lo restaura. Las personas que se quedan aferradas a los errores del pasado perciben que no son dignas de disfrutar una vida aquí en la tierra. Y así se vuelve, porque como por la fe, el justo por la fe vivirá. El día que empiecen a creer que Dios restaura aún lo que pasó, el pasado, para que venga a mi vida un presente excelente y un futuro mucho mejor, entonces Dios por la fe dice, así es, y así está escrito, solo que usted se me está desviando, mijito. Dios quiere lo mejor y estableció lo mejor. Está escrito de ti lo mejor. De ti está escrito lo mejor. ¿Por qué la aflicción? ¿Por qué la angustia, la desesperación y el afán, la ansiedad? Si ya el Señor que te conoció con fe, y por esa fe que te fue contada por justicia, hay cantidad de herencia para ti, santo y sin mancha, adoptado hijo de Dios, perfecto, honesto, acepto delante del Señor y todo lo mejor. Amén. Oramos. Padre, queremos darte gracias. En el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesús, hoy quisiéramos, Señor, que nos ayudaras a interiorizar esta palabra, esta y toda la palabra que hemos escuchado, Señor. Alguien decía, Señor, escríbela en la tabla de nuestros corazones. Tu palabra dice, Señor, que tenemos que capturarla con el Espíritu para que por ella, Señor, podamos crecer para salvación. Queremos recibir esto como lo que es, como tu palabra, y nos vamos a interesar todos nosotros en estudiar mucho mejor este tema, Señor, porque tú mismo lo dices, Señor, que tú no has dejado ningún cabo suelto. No hay nada sin solucionar, no hay ninguna cosa pendiente, Señor, que tú tengas, Padre, con nada ni con nadie en esta tierra, sino que tú primero escribiste todo lo que iba a pasar en esta tierra y luego nos pusiste a vivir una vida que ya tú escribiste, algo, Señor, que es para bendición de todo aquel que lo cree, que te conoce, que te entiende, bendito Señor. Por eso renunciamos al temor de un futuro
impreciso, Señor, de un futuro incierto, renunciamos a ese temor, porque mi futuro está en tus manos, Señor, y ya está escrito. Y está escrito como uno de los mejores futuros de la tierra, Señor, como todos los de los hijos e hijas de Dios. Sí, Señor. Por eso, Padre, rechazo de mi vida, me desecho de mi vida el temor, la aprensión, la preocupación, Señor mío, la incertidumbre se va de mi vida, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes a permanecer en la paz que sobrepasa todo entendimiento, a permanecer, Señor, en el gozo de tu salvación, a permanecer, Señor, en la certeza, Señor, en la confianza de que todas las cosas ya están en ti solucionadas. Sí, bendito Padre Celestial, llénanos de esa presencia tuya cada día, Señor. Llénanos, Señor, de esa certeza, de esas convicciones que necesitamos, Padre. No nos dejes mover ni a derecha ni a izquierda, Señor, de cada convicción bíblica por la que debemos vivir, Padre bendito. Queremos vivir por ella, Señor. Queremos vivir por la verdad de tu palabra. Queremos vivir por la verdad, Señor, Padre, que tu Espíritu nos da a entender, nos da a conocer, Señor amado, a nuestro espíritu. Poderoso Dios, renunciamos, Señor, a las fábulas, renunciamos, Señor, a las fantasías, a la mentira, a todas aquellas cosas que nuestra alma quiere traer a nosotros para llenarnos de afán, para querer llevarnos, Señor, para que nosotros seamos llevados, motivados a tomar en nuestras fuerzas y en el tiempo nuestro, Señor, las cosas que creemos, Señor, que merecemos, las cosas que queremos, Rey de Gloria. Renunciamos, Señor, a nuestra voluntad. No, Señor, vamos a seguir tomando decisiones, pero las vamos a tomar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que vamos conociendo, Señor. Renunciamos a hacer las cosas en nuestro tiempo, renunciamos a hacer las cosas, Señor, en nuestro intelecto, Señor, a hacer las cosas, Padre, de acuerdo a nuestra inteligencia, de acuerdo a nuestra sabiduría. No, Señor, queremos conocerte, queremos entenderte para hacerlo todo, Rey de Gloria, de acuerdo, Señor, a tu verdad, de acuerdo a lo que está escrito en los libros allá en el cielo, Señor. Sí, bendito Padre, así es, Rey de Gloria, y en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, Padre, con el deseo de que tú te glorifiques en nuestra vida, que te glorifiques en nuestro pensamiento, porque es con el intelecto que te estoy conociendo, Señor, es con nuestra mente humana que te estoy conociendo, y tal vez mi alma, mis emociones, tal vez mi voluntad no me permita, Señor, llegar al entendimiento que yo quisiera. Por eso, Padre, sujeto toda mi alma al poder y a la autoridad de mi espíritu renovado en Cristo, a la obediencia de mi espíritu renovado en Cristo, a la sabiduría y al entendimiento de mi espíritu renovado en Cristo. Así es, precioso Dios. Desecho el engaño, desecho la mentira, desecho la confusión de la mente, la echo fuera en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, poderoso Dios, Rey de Gloria, ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad, ayúdame a vivir de acuerdo a lo que está escrito, Padre, sin alterar para nada, Señor, lo que tú, Señor, estableciste para mí, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito, poderoso, santo, glorioso eres tú, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ayúdanos a conocerte, Señor, ayúdanos a entenderte, a entender mucho mejor, Señor amado, el porqué de ciertas situaciones que no nos agradan para nada, Señor, cosas, Señor, que han traído aflicción a nuestra vida, cosas que han dejado heridas en nuestro corazón y que a veces no entendíamos, Señor amado, el por qué tuvimos que vivir esta situación, Padre, pero tu palabra me dice que a los que amamos a Dios todas estas cosas nos ayudan para bien, porque tú nos escogiste antes, Señor, de que naciéramos, tú nos escogiste antes de la fundación del mundo y nos conociste, Señor amado, y escribiste de nosotros, Señor, las mejores cosas que nos podrían pasar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo establecido, a esa ley establecida por ti. Por eso, Rey de Gloria, nuestra confianza debe estar puesta en ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que esa confianza crezca en ti, esa confianza que tiene que ver con la fe, con las certezas, con la convicción de que tú eres bueno, Señor, de que tú, Señor, jamás harás nada, absolutamente nada que nos pueda dañar, Padre, porque tú eres el que tiene todo el poder y tú, Señor, quieres lo mejor para mi vida. Por eso, Rey de Gloria, y en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos honor, gloria, alabanza, exaltación, adoración, a ti que vives, que reinas para siempre, por los siglos de los siglos, y declaramos, Señor, que esta será una semana diferente, porque vamos a vivir esta semana sin la ansiedad que nos caracterizaba, sin la angustia, sin la desesperación, sí, bendito Dios, sin esa preocupación que muchas veces dejábamos y le permitíamos a nuestra alma que tomara para vivir desasosegado, para vivir afligidos, Señor, para vivir en medio de la ansiedad. Padre, la desechamos, la rechazamos, la echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor, a establecernos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en la paz de aquel
y de aquella que conocemos, Señor, que tú ya escribiste todo sobre nuestra vida y que ha sido cosas buenas, que estamos llenos de la bondad tuya, Señor, herederos de todo lo bueno, de todo lo mejor, Padre, en lo que vamos a conocer y vamos a creer para poder disfrutar. Señor, enséñanos también eso, Rey de Gloria, que lo que no podemos entender, que lo que no podemos conocer, en ello no podremos creer y por tanto no lo podremos disfrutar. Enséñanos, Señor, a conocerte a ti, a crecer en el conocimiento de tu Hijo, a crecer en el conocimiento de la gracia, a crecer en la fe, Señor mío, para que por ella, Rey de Gloria, vayamos a salvación, pero no cualquier clase de salvación, no arrastrándonos, como dicen los religiosos, que queremos ser salvos ahí arrastrándonos, ahí de última. No, Señor mío, por repechaje, no, Señor amado, Padre, porque tú no estableciste esto, tú no diseñaste la salvación para que fuera de esa manera, sino que con fe, Señor, con convicción, Padre, vivamos en esta tierra dando ejemplo de un Dios poderoso, Señor, de una familia diferente, la familia del reino de los cielos, Señor, lo cual, Padre, a la cual nadie puede engañar, nadie puede dañar, porque tú eres nuestro guardador y porque ya está escrito lo que ha de suceder, ya está escrito lo que ha de pasar. Nos guardaremos entonces, Señor, de no rebelarnos contra tu palabra, de no rebelarnos contra tus autoridades. Nos guardaremos entonces, Padre, de no pecar contra nosotros, de no pecar contra la gente, de no pecar contra tu obra, de no pecar contra ti, Señor amado. Padre, para que veamos días esplendorosos, días poderosos, Señor, y tu gloria permanentemente en nuestra vida, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre poderoso, por familias llenas de tu gracia, de tu paz, de tu misericordia, Señor, de tu bondad. Gracias por hombres y mujeres que nos levantamos, Señor, en el conocimiento que nos permite creer en una fe poderosa, en el nombre de Jesús. Gracias por los que estamos aquí, por los que están a través de la radio, de la web. Bendícenos a todos, Señor, protégenos a todos y provéenos de todas las cosas que necesitamos en sobreabundancia, para la gloria de tu nombre y para beneficio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.